nosotros. La saludamos. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días, Javier. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todos los radioescuchas. Bienvenida, asambleísta. La verdad que hay algunos temas. Lo de Villavicencio, este aplazamiento, este alargue, este darle tiempo, no sé cómo interpretarlo, qué lectura le da. La investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿a Ajá, eso se refiere, Javier? sí, sí. Sí, bueno, como saben, pues los sicarios que estuvieron el día que asesinaron a Fernando Villavicencio fueron también asesinados en la cárcel. Ellos eran una pieza clave para poder determinar quiénes eran los autores intelectuales. Yo creo que los autores intelectuales pueden salir justamente de los chats del caso Metástasis. Me parece que Norero conversaba con una de las personas más interesadas en extinguir la vida de Fernando Villavicencio y espero que la fiscalía tenga pues algo de luces para que el país pueda conocer la verdad y que pueda brillar la justicia. Un caso que no debe quedar en la impunidad, sin duda alguna, pues, ¿no? Así es. Ningún caso debería quedar en Sí, impunidad. totalmente. Y Metástasis nos está dando, o le está dando a los ecuatorianos, una, diría yo, una verdad que muy pocos de pronto se atrevían a decirla, eh, algunos conocían, pero hoy en día esta situación de la investigación de Metástasis refleja que este país está podrido. Justamente el nombre del caso de investigación es metástasis. ¿Y qué es una metástasis? Es cuando ya el cáncer se ha tomado todos los órganos posibles o se ha diseminado, porque siempre se ha dicho, no, la delincuencia es un cáncer. Y aquí se ha podido evidenciar, perdón, con el caso Metástasis, cómo las mafias lograron infiltrarse, obviamente como se conoce en el poder político, en el poder judicial, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional, es decir, era una delincuencia organizada para lograr impunidad y para lograr lavar dinero a través de instituciones del Estado, inclusive a través de municipios. Se menciona el municipio de Manta, por ejemplo, eso fue algo que a mí personalmente me impactó mucho, que yo no me imaginé una situación de esa naturaleza. Y claro, son situaciones que se mencionan en los chats, pero que tienen que ser comprobadas, porque una conversación, una mención de algo o alguien no constituye en sí una prueba plena para demostrar de forma incontrovertida o fuera de toda duda razonable el cometimiento de un delito. Y por eso es que la Fiscalía ha tenido un poco más de un año esta investigación en marcha, porque eran 15 celulares que le pertenecían a alias del patrón, el señor Norero, y donde se encontraron todos estos chats con muchas personas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se habla del ex asambleísta correísta representante de la banda Latin Kings, porque el correísmo nos sentó a un pandillero, a un Latin King como asambleísta, y él habría sido el operador de estas mafias en la Asamblea Nacional. Y claro, cuando decimos, pero ¿por qué la Asamblea no hace nada? ¿Por qué tenemos un código orgánico integral penal pro delincuentes? Es porque el correísmo nos ha sentado delincuentes impidiendo que se hagan leyes que combatan a los delincuentes. Toda esta situación genera sin duda una desconfianza de los ecuatorianos en las entidades públicas, en la propia justicia, en la propia asamblea. Por eso la asamblea que la marcharon con la muerte cruzada tenía apenas el 4% de credibilidad. Un gobierno que de alguna u otra manera también mantenía un perfil una aceptación súper baja. Eh, pero algo hay que hacer en este país asambleísta, porque no solamente es cuestión de leyes. En el caso de la policía hay que hacer una limpieza, en el caso de la justicia hay que hacer una limpieza. Esto no solamente se trata de normativas, y le pregunto normativas porque obviamente usted está dentro de la asamblea para legislar, pero aquí el cambio debe ser barriendo con Integral. todo, barriendo con todo. Así es. Bueno, la Asamblea Nacional tiene como función legislar y fiscalizar. Ujú. En la legislación hacer leyes y fiscalizar es básicamente
revisar que se estén cumpliendo esas leyes, hacer pedidos de información y cuando se ha encontrado el incumplimiento de funciones, pues empezar los procesos de juicio político para sentar un precedente político para aquellos funcionarios que no han cumplido con el país, básicamente. Y en ese sentido, antes de que se dé el caso Metástasis, la bancada de Construye, con nuestro compañero asambleísta Jorge Peñafiel, presentó una solicitud de juicio político, justamente llamando a juicio político al doctor Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien en los chats con Norero es alias del diablo, y dos vocales más del Consejo de la Judicatura. Ya ese juicio político fue calificado de manera unánime por el Consejo de Administración de la Legislatura. Hay ciertos sectores de la población que dicen, pero ¿por qué se dedican a juicios políticos y no a las leyes? Eso no es ciertamente un impedimento para que nosotros podamos también hacer un trabajo legislativo. Se pueden hacer los dos temas de forma simultánea cuando existe verdadera voluntad política. En el primer mes de esta Asamblea Nacional, nosotros aprobamos 6 leyes y normalmente hasta que una asamblea apruebe una ley le toma 6 meses. Esta Asamblea Nacional ha tenido la oportunidad de aprobar 6 leyes en su primer mes de funciones. Claro que son leyes que ya venían siendo avanzadas de periodos anteriores y por eso digo, hemos tenido la oportunidad porque han llegado a nuestras manos procesos prácticamente que han estado listos para el uso y goce de la ciudadanía. Con esto no quiero decir que todo lo que ha aprobado la Asamblea Nacional es verdaderamente positivo para el país. Hay ciertas leyes que son un caramelo de cianuro, como la ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa, que ciertamente puede tener aspectos positivos sin duda alguna, pero también tiene aspectos que pueden poner en riesgo, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque existe una transitoria que permite que no solamente este gobierno, sino los del futuro, ya no le paguen lo que le deben al IES por haber tomado dinero del IES, porque dice que el gobierno no tiene dinero y que no tiene de dónde pagar a los tenedores de bono soberano de deuda interna. Y es cierto, el gobierno no cuenta lastimosamente con recursos económicos, tiene un déficit de miles de millones de dólares. Sin embargo, de ello se solicitó a la comisión que trató la ley que si el gobierno no va a pagarle al IES, al menos no siga tomando dinero del IES a sabiendas que no le va a pagar, porque eso, buscando en el diccionario, se llama sablazo y pone en peligro los fondos de las pensiones jubilares, etcétera. Y no se dio paso a eso. ¿Qué quiere decir? Que la ley aprobada, la ley económica urgente aprobada, permite que el gobierno no le pague la plata que le debe al IES de los bonos soberanos que le ha vendido, pero además permite que el gobierno siga tomando dinero del IES. Situación que puede poner en grave riesgo a dicha institución y a los recursos que no son del Estado, sino son de millones de trabajadores que aportan mensualmente para tener una atención de salud digna, pero también poder tener una pensión jubilar que le permita tener sus años de vejez y de descanso, pues un sustento económico, una vejez digna, un retiro digno. Eso es lo que se pone en peligro. Por eso es que pese a que la ley acogió la gran mayoría de mis observaciones que las presenté por escrito, yo no pude votar a favor y tuve que abstenerme. Y para explicar cómo se dan las votaciones en el Parlamento, cuando un legislador vota a favor, vota sí, significa que está 100% de acuerdo con lo que tiene una ley. Cuando un legislador vota en contra, significa que está 100% en desacuerdo con lo que tiene una ley. Cuando un legislador vota abstención, significa que está de acuerdo con ciertas partes y en contra con otras partes. Y cuando un legislador vota en blanco, ese voto en blanco se suma al voto de mayoría. Si ganas el sí, ese voto en blanco se va al sí. Si gana el no, ese voto en blanco se va al no. Así que yo tuve que votar abstención porque no me parece responsable que se ponga en riesgo el dinero de los millones de afiliados que pagan mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Increíble. Asambleísta, el abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Ana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. Muy buenos días, Ramiro, igualmente, un gusto.
Cuando muchos asambleístas votan como usted ha descrito, con honrosas excepciones, es porque así le han dicho que lo hagan. Con honrosas excepciones. Y usted sabe que lo que estoy diciendo es así en plano de la legislatura. Pero le quiero hacer una pregunta conceptual, más que yéndonos ya al meollo del asunto. Todo está cooptado por la delincuencia, por la corrupción, por el narcotráfico. No hay institución que se salve. Podría poner una velita en la Corte Constitucional y hasta ahí. Y hasta ahí. Porque hasta muchas corrientes religiosas de poca monta terminan estando financiadas también por temas de dineros mal habidos. Entonces, la pregunta conceptual, ¿usted sigue creyendo, pese a que es asambleísta, que este país es viable en el esquema que estamos transitando, con una asamblea como usted describe, con un ejecutivo que manda leyes para no confrontar con la ciudadanía por no hacer lo que se debe, porque tenemos claro que la crisis económica nos está consumiendo y no hacemos nada por detenerla, porque sabemos que tenemos una justicia que hiede y no hacemos nada porque esto cambie? ¿Usted sigue creyendo en que el esquema democrático en que estamos viviendo va a ser viable a corto, mediano, largo plazo, este Ecuador que se cae en pedazos? El sistema actual, como lo estamos viviendo, evidentemente ha sido muy afectado por las mafias que se han infiltrado en él. Queda muy claro que las mafias se infiltran donde sea, indistintamente la ideología. Y ante eso tenemos que estar muy alerta. Yo no creo que no se esté haciendo nada. Por ponerle un ejemplo, en la Asamblea Nacional, antes de que se revele el caso Metástasis, la bancada de Construye presentó la solicitud de juicio político para 3 miembros del Consejo de la Judicatura, entre ellos alias del Diablo, Wilman Terán, que ahora se encuentra en prisión preventiva y que renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Esa es una acción de las tantas que se tienen que hacer, porque no existe una sola acción que dé una solución al 100% de los problemas que vive este momento el Ecuador. Pero también hay que decirlo, no se trata de las instituciones en sí, son las personas las que cometen los actos. Y este es un tema que afecta al país en su sociedad. El narcotraficante que compró al ministro no es un funcionario público, es un narcotraficante. El narcotraficante que financia al periodista de La Boina no es un subsecretario, es un narcotraficante, es un ciudadano narcotraficante. La persona que le robó el celular cuando usted estaba yendo en el transporte público no es un cónsul honorario del Estado ecuatoriano, es un ciudadano que le robó su celular. A lo que voy es que a veces creemos que la delincuencia y la corrupción solamente se encuentran en las instituciones públicas y no nos estamos dando cuenta que es un tema estructural Ah, que pero está eso está en la sociedad en clarísimo. sí. Ana, eso está clarísimo. O sea, hay corrupciones en todos los niveles y yo he dicho que esto simplemente es la punta del iceberg. O sea, eso que usted me dice yo lo tengo suficientemente claro. Lo que yo estoy hablando es una luz al final del túnel y es un tema conceptual el que le pido. Ya la descripción que usted me está dando, sí, termina siendo lo que es. Pero ¿y cómo vamos a salir si nada funciona? Y todo lo que usted describe está cooptado por la delincuencia. O hay una salida contundente o no la hay. Porque esto con medias tintas no se resuelve. Correcto, con medias tintas no se resuelve. Por eso vimos uno de los operativos más grandes que ha visto la historia del país, que es Metástasis, y que el expresidente Rafael Correa quiso ser campanero de la mafia. El día que se iba a hacer este operativo, el presidente informó a los mafiosos para que se puedan fugar y varios de los que tienen que estarle rindiendo cuentas al país se fugaron, se fueron, gracias a la alerta que les dio su aliado, el expresidente Rafael Correa. Qué lamentable.
ver cómo también la mafia se ha enquistado en la, entre comillas, prensa, en medios digitales, financiando periodistas para que se transformen en sicarios de honras. Conceptualmente yo creo que cada acción sí puede representar un cambio, que sí hay golondrinas intentando hacer verano. Una de esas golondrinas es la doctora Diana Salazar. Es una mujer que está exponiendo su vida, probablemente la de sus seres queridos, por cumplir con su rol constitucional, pero son acciones que tienen que hacerse si queremos tener un mejor país. La Asamblea Nacional puede hacer también miles de leyes excelentes para combatir a la delincuencia, pero si no tenemos un sistema de justicia depurado que las aplique apropiadamente, vamos a tener impunidad. Si queremos seguridad, tenemos que hablar de justicia, y si hablamos de justicia, no podemos hablar de impunidad. El caso Metástasis es el comienzo para una depuración del sistema de justicia, para que dicho sistema aplique con la rigurosidad de la ley que corresponde las normativas para sancionar las conductas típicas antijurídicas y culpables que le han hecho daño a nuestro país, para sentar precedentes y para que la impunidad no sea una motivación para que la delincuencia y el crimen organizado sigan escalando en este país que hace años atrás sí fue un país seguro, donde los niños podían ir tranquilamente solos a la tienda, podían estar tranquilamente en sus hogares. Ahora, ¿qué sucede? Niños estando al interior de sus hogares son víctimas de sicariato. ¿Cómo puede ser posible algo así? Esperamos que el presidente Daniel Noboa tenga un plan que pueda combatir. Sin duda alguna, me parece difícil que pueda erradicar en tan poco tiempo de mandato que va a tener, pero sí combatir con eficacia a la inseguridad que está viviendo el Ecuador, esta inseguridad que está derramando sangre inocente día con día. No conocemos en absoluto qué es lo que contenga el Plan Fénix. Se le ha llamado a la ministra para que pueda explicar a breves rasgos cuáles son los pasos que piensan dar para combatir la delincuencia, qué es lo que va a hacer el gobierno nacional. Entendemos que no podrá dar mayores detalles y me parece prudente que no se dé mayores detalles porque la información puede ser filtrada. Ya hemos visto cómo en la Asamblea Nacional hay operadores de las mafias, eh, pero sí, sí es importante que el gobierno tenga un plan y que no sean acciones reactivas, sino proactivas, que prevengan el crimen y no solamente que se dediquen a encontrar a sicarios que ya han matado, sino que el gobierno evite que se siga matando más gente inocente. Ana, le paso a mi compañera Luisa Delgadillo que continúa con la entrevista. Muchas gracias, Ramiro. Estimada Anita, un gusto saludarla. Buenos días. Mi primera pregunta gira en torno a cómo han visto usted en lo personal, como parte del movimiento Construye y el movimiento en sí, el desarrollo y avance de las investigaciones en torno al asesinato de don Fernando Villavicencio. Que en paz descanse. Muy buenos días, Luisa. Siempre un gusto poder saludarle. Bueno, creemos que no está avanzando lo suficientemente rápido como nos gustaría. Entendemos que las indagaciones previas pueden tomarse hasta 2 años con la finalidad de poder recopilar la mayor cantidad de indicios del cometimiento de un delito, pero además de indicios del cometimiento de un delito, quién fue el que cometió, quién fue el que ordenó, que creo yo que eso es lo que más prima en descubrir en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. A mí me parece, a mi parecer, yo creo que la persona que pagó y ordenó el asesinato de Fernando está en los chats con Leandro Norero. Y yo creo que la Fiscalía General del Estado puede seguir investigando en ese sentido, porque quien ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio, a mi parecer, fueron las mafias que se encuentran detrás del poder político, desde luego, pero yo no creo que quien ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio haya sido un candidato a la presidencia o un funcionario público, sino alguien que se encuentra detrás de estos personajes políticos. Anita, Creo que muerto o hay que asesinado, acelerar un poco más. muerto y asesinado Fernando Villavicencio,
¿No hay riesgos para alguno de los otros integrantes del movimiento político Construye? ¿Ustedes están tranquilos? ¿No han recibido algún tipo de amenazas que les hagan temer por su integridad y la de sus familias? Personalmente yo no he recibido ningún tipo de amenazas en estos últimos tiempos. Si es que en algún momento recibiría algún tipo de amenazas, las haría públicas, las presentaría a las autoridades pertinentes. Claro que nuestro trabajo es un riesgo. El solo hecho de decir la verdad es un riesgo. De hablar de los temas que estamos hablando puede representar un riesgo, pero me parece que es algo que tenemos que cumplir para informar a la ciudadanía, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía que puede tomar decisiones correctas para que ya no sigamos viviendo este tipo de situaciones. Lo que está viviendo el país en parte también es responsabilidad de la ciudadanía. No puedo responsabilizar al 100% a la ciudadanía, pero en parte también es responsabilidad de la ciudadanía cuando no hemos querido informarnos correctamente. Yo le hago una invitación a la ciudadanía a que pueda nutrirse de la información de medios de comunicación serios, como por ejemplo es I99. I99 es un medio de comunicación que no está siendo financiado por las mafias, ni por narcotraficantes, ni por sicarios, que les va a dar información contrastada. Pero también hay otros medios, sobre todo medios digitales, que están siendo financiados por narcotráfico, por mafias, y les están financiando para que les den información distorsionada y que a través de esa información distorsionada manipulen a la ciudadanía. Les voy a poner un ejemplo, sin dar nombres. Hay un medio de comunicación que ha sido financiado por las mafias y había una ministra de salud y habían bandas delictivas que querían tomarse los hospitales porque en el Ministerio de Salud hay muchos recursos económicos, miles de millones de dólares. Entonces, estas bandas delictivas querían poner directores de hospitales, directores de compras en los hospitales. Y esta ministra de Salud, Verónica Espinosa, no quería dar paso a que las bandas delictivas se tomen los hospitales públicos. ¿Qué hicieron estas bandas delictivas? Le pagaron a este medio digital para que asesinen, hagan un sicariato de honra en contra de la ministra, le quiten su credibilidad, la bautizaron como la ministra de la muerte y con ese asesinato de honra se emprendió un juicio político al interior de la Asamblea Nacional donde los mafiosos también operaron, cabildearon y sacaron del camino a la ministra Espinosa. Y después vino otra persona al ministerio y después de eso las bandas se tomaron varios de los hospitales del país y se ha visto cómo cuando ha habido directores de compras que no han querido someterse a las mafias han terminado asesinados. Anita, la del estribo y rápidamente en honor al tiempo de mi parte. En virtud de lo que pasó con vuestro candidato, el señor Fernando Villavicencio, en una entrevista reciente a quien lo reemplazó, don Cristian Zurita, él señalaba que veía con buenos ojos que vaya como candidata doña Andrea González Nader. ¿Usted es partidaria de que ella pudiera ser la candidata? Ella no lo ha descartado. ¿Irán ustedes con candidato propio o van a ir en alianzas y apoyarán a otra candidatura por temor a que pudiera ocurrir lo que pasó con el señor Fernando Villavicencio? Bueno, ciertamente Construye tendrá candidatura a la presidencia y vicepresidencia en el año 2025, tendrá candidatos a la Asamblea Nacional porque hay todo un proyecto de gobierno y todo un proyecto legislativo para el servicio y beneficio del país. Y para eso es una campaña política, para que los candidatos puedan hablar con la ciudadanía, puedan mostrar los proyectos y si es que la ciudadanía considera que nuestra propuesta es la mejor para el Ecuador, pues contaremos con el voto de confianza y el voto de apoyo. Yo creo que en ese espacio sería lo más adecuado que se puedan hacer la mayor cantidad de alianzas para que no exista dispersión de votos. Sin embargo, de ello también corresponde la voluntad política de las diversas partidos y agrupaciones para que se pueda hacer un gran consenso nacional, una gran unidad nacional para que pueda ser la patria o la mafia.
Muchas gracias, pero no me dijo si apoyaría o no la candidatura de Andrea González Nader, como sí se dijo a favor el señor Cristian Zurita. Bueno, yo creo que Andrea es una mujer muy inteligente, yo creo que Andrea es una mujer que reúne muchas cualidades, pero claro, el tema de que pueda ser candidata con nuestra organización política o con cualquier otra organización política pasa por un proceso que se encuentra en el Código de la Democracia, que es un proceso de democracia interna, donde en una Asamblea Nacional los adherentes permanentes de los movimientos o partidos políticos votan por los precandidatos a una candidatura. Y eso no depende únicamente de mí. Yo creo que en ese sentido Andrea es una mujer valiosa como tantas, muchas mujeres que tiene el Ecuador. Yo sí creo que el país habría sido distinto o habría estado en un momento distinto si es que habríamos tenido muchas más mujeres al frente de muchas situaciones o de muchas instituciones, pero solamente el tiempo lo dirá. Yo lo único que deseo y anhelo es que quien pueda ser el nuevo mandatario de nuestro país en el 2025 sea un mandatario que no pacte con las mafias para que no se vea en la necesidad de estar dando tongos en la Asamblea Nacional a cambio de votos por una ley económica urgente, que no pacte con las mafias para que eso no le ponga en la necesidad de aupar la impunidad. Muchísimas gracias, Anita. Daniel. Sí, gracias. No, solo para agradecer a Ana Galarza, asambleísta, su opinión siempre frontal. Gracias, Ana, que tengan buen día y ya estaremos próximamente conversando sobre este y otros temas que sin duda van a estar siempre en la mirada pública del periodismo serio como lo es Diálogo de Radio 99. Gracias, Ana, que tenga buen día. Muchas gracias también, gracias a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto poder estar en este medio de comunicación. Yo solamente acepto entrevistas en los medios de comunicación que no son financiados por el narcotráfico y las mafias. Este es uno de los medios serios en los cuales la ciudadanía puede estar segura de informarse de manera adecuada. Espero que hayan tenido una linda Navidad, ustedes, sus familias, y espero que el próximo año que viene sea un año mejor, porque este año que pasamos fue un año complicado, hemos tenido que pasar momentos difíciles, pero esperemos que este 2024 sea un año que pueda traer estabilidad a cada uno de los hogares ecuatorianos. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ana Galarza, quien ya dio desde ya los buenos deseos para el próximo 2024. Qué interesante, sí, porque ya estamos a pocos días, por cierto, ¿no?